Una de las últimas palabras que pronunció el Señor Jesucristo antes de ascender y estar a la diestra del Dios Todopoderoso fueron las siguientes: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note que el Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Todos los días. En esos días buenos y en esos días malos. Cristo está todos los días. Esta frase significó seguramente muchísimo para sus discípulos. Y para nosotros también debe significar mucho, debe ser de mucho consuelo aquellos que luego de 2000 años hemos llegado a ser los discípulos del Señor. Saber que nuestro Señor está con nosotros, aunque no esté de manera física, está de manera real, verdaderamente con nosotros. Eso produce consuelo a todo verdadero creyente. Pensar en la presencia del Señor, en la presencia de Cristo, de Dios, con su pueblo, deberíamos entender por lo menos tres cosas. Tres cosas que nos ayudan a entender eso de la presencia de Dios o la presencia de Cristo. En primer lugar, la presencia de Cristo no es un asunto simbólico, idealista o de una retórica vacía. Cristo está conmigo, lo siento. No es una cosa de sentimiento. No, su presencia es real, aunque es espiritual y no física, es una presencia verdadera, es una presencia real. Está verdaderamente con su pueblo. En segundo lugar, deberíamos entender que ni las circunstancias, ni nuestra percepción subjetiva, que a veces pensamos que Dios nos ha abandonado por algo que está pasando, no son medios confiables para determinar que Dios o que Cristo está con nosotros o no. Vuelvo a repetirlo. Ni las circunstancias, ni nuestra percepción subjetiva, que a veces creemos que Él no está con nosotros, esos no son medios adecuados, no son medios que garantizan o que nos ayudan a determinar que Cristo está o no con nosotros. No son las circunstancias. Lo tercero es que la presencia de Cristo, hermanos, está garantizada por su palabra, por su promesa, porque Él tiene un pacto con su pueblo. Es como el pacto matrimonial. Si recuerdan, los votos del pacto matrimonial es estar con esa persona en las buenas y en las malas. Por cierto, el pacto matrimonial no es un pacto que no es una promesa que se le hace a la persona. Es una promesa que se le hace a Dios. Señor, te prometo a ti que voy a estar con esta persona en las buenas y en las malas. Por eso es que el Señor toma eso muy, muy en serio. Me lo prometiste a mí. La presencia de Cristo está garantizada porque Cristo lo prometió, hermano. No porque lo sintamos o porque las circunstancias nos digan una u otra cosa. Génesis capítulo 39 es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Nos ilustra esta hermosa verdad. Dios está verdaderamente con su pueblo en las buenas y en las malas. La presencia de Dios estaba con José en medio de esas circunstancias que parecían que había sido abandonado por Dios. Dios estaba con José. Y hermanos, es que muchas veces pensamos que si las cosas están bien, que si las cosas están estables, hay salud, hay dinero, hay estabilidad económica, o que las cosas se están dando tal como yo había planificado, qué bendición, entonces Dios está conmigo. Eso no es lo que enseña el texto. ¿Qué significa que Dios esté conmigo? O mejor dicho, la pregunta, ¿cómo sé que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que Dios no está contra mí en esta situación? ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está conmigo y que no está en contra de mí? Bueno, el texto nos señala las evidencias que confirmaban que Dios estaba con José, y esas evidencias, hermanos, no tenían absolutamente nada que ver con las circunstancias que Dios le estaba permitiendo tener a José. Las circunstancias no le estaban diciendo a José si Dios estaba con él o no. Eran otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles eran las evidencias? Hermanos, eran cosas que Dios estaba haciendo en José y a través de José.
Las evidencias son las cosas que Dios estaba haciendo en José y a través de José. ¿Qué cosas eran esas? Número 1, bendición a otros. José estaba siendo un canal de Dios para bendecir a otros. Eso es la muestra de que la presencia de Dios estaba con José. Y en segundo lugar, santificación delante de otros. José se guardó. José no cayó en la tentación. José se santificó en medio de la prueba. Eso es una evidencia de que la presencia de Dios estaba con José. Bendición a otros y santificación delante de otros. Así que lo que vamos a aprender en esta mañana será lo siguiente. Dios está con su pueblo en las buenas y en las malas para ayudarlos a ser de bendición a otros y para santificarlos delante de otros. Vuelvo a repetir. Esa será la lección que vamos a aprender, el mensaje de esta mañana. Dios está con su pueblo en las buenas y en las malas para ayudarlos a ser de bendición a otros y para santificarlos delante de otros. ¿Cómo vamos a ver esta enseñanza? Lo vamos a ver en las 3 escenas que se nos presentan en Génesis 39. 3 escenas que se nos presentan allí en Génesis 39. La primera, vamos a ver la prosperidad de José en la casa de Potifar. La prosperidad de José en la casa de Potifar, versículos 1 al 6. Luego vamos a ver en los versículos 7 al 12, la prueba de José en la casa de Potifar. La prueba de José en la casa de Potifar. Y en tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de la fidelidad de José en la casa de Potifar. Las consecuencias de la fidelidad de José en la casa de Potifar. Serán los versículos 13 al 23. Vayamos inmediatamente a considerar nuestro primer encabezado o la primera escena que se nos presenta en esta narración de Génesis 39. La prosperidad de José en la casa de Potifar. Versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Luego que se nos ha presentado la terrible narración de la historia de Judá y Tamar en Génesis 38, ahora Moisés retoma a donde había dejado a José en Génesis 37. José en Génesis 37, 36, Moisés ya nos había dicho que simplemente los madianitas vendieron en Egipto a Potifar, lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Luego se nos narra lo que ocurrió paralelamente en esos años en la vida de Judá y ahora retoma nuevamente en el momento en que es comprado José. Tiene 17 años apenas. Y recordemos que esta sección, Moisés tiene un objetivo claro. Recuerden que esta sección no se trata de la vida de José, se trata de la vida de los hijos de Jacob. Por eso es que ha presentado cómo vivió Judá y cómo está viviendo José. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel y nosotros, hermanos, hagamos una comparación. Una comparación de cómo Judá vivió estando libre y cómo José vivió siendo esclavos en un contexto totalmente adverso. Judá, estando libre, voluntariamente se separa de su familia, se aleja de la tierra prometida, se aleja de Dios y manifiesta su corazón inmoral, mentiroso y mundano. Mientras que José está preso, está esclavizado, mejor dicho, lejos de la familia, ha sido desterrado, está en un estado de esclavitud, está lejos de la tierra prometida de una forma forzosa, pero hay algo que enseña el texto. Dios nunca se alejó de José y José nunca se alejó de Dios.
En medio de esas circunstancias terribles, Dios nunca dejó a José y José nunca dejó al Señor. Ahora bien, note que el texto insiste en señalar por quién es comprado José, cual mercancía de un mercado por allí. Llevado pues José a Egipto, entonces señala quién lo compra. Potifar, oficial de Faraón. No es cualquier persona, oficial de Faraón, dice, lo compró, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hay una insistencia en entender o que podamos ver la condición que tenía este egipcio. No era cualquier egipcio. Era un egipcio de mucho poder, de mucho rango, que estaba directamente relacionado con el poder de Faraón. Para que entendamos en primer lugar, ¿qué va a pasar con José? Ha dejado de ser una persona libre a ser un esclavo, y no esclavo de cualquier persona, de un hombre muy poderoso. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ese contexto? ¿Hay alguna esperanza para José? ¿Será el fin de la historia de José? El versículo 2 nos dice, mas Jehová estaba con José. Los hermanos no tuvieron la última palabra con la vida de José. Potifar no tenía la última palabra para hacer con la vida de José. Dios estaba con José. La última palabra la tiene el Señor. Estas son las notas esperanzadoras que coloca Moisés para su audiencia original y para nosotros. Jehová estaba con José. Esa es la esperanza. El mensaje para Israel, que ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. Recuerda, después de 400 años, ellos habían salido de la esclavitud de Egipto y ellos tienen que haber entendido, así como José, nuestro patriarca José, fue esclavizado, pero Dios estaba con él. De la misma manera, Dios estuvo con nosotros en todo este tiempo de cautiverio. No debemos dudarlo. No debemos dudarlo. Y ahora que somos libres, el Señor sigue estando con nosotros. Ellos entonces, como Israel, debían confiar que la presencia de Dios estaba con ellos. El punto es cómo ellos tenían que responder ante esa presencia de Dios. ¿Cómo respondo yo sabiendo que Dios está conmigo? Bueno, así como José actuó o respondió cuando Dios estaba con él. ¿Qué pasó? Versículo 2 en adelante. Mas Jehová estaba con José, y ahora Moisés empieza a darnos las evidencias que manifestaban que Dios verdaderamente estaba, o que confirmaban que Dios estaba con José. Número 1. Dios le dio prosperidad a José. Espero no me malentiendan y no corten esto, ¿verdad? No lo editen. Pero aquí el texto está diciendo que la presencia de Dios se manifestó en la prosperidad de José. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su ¿quién? De su amo, el egipcio, por cierto. ¿Próspero para quién? ¿Próspero para quién? Eso sí, no lo editen, sigan. Próspero para... Dios estaba conmigo para prosperar al otro. Dios está conmigo y todo lo que yo hago me sale muy bien, pero no es para mí, es para mi amo. No era para el propio José esa prosperidad, sino que era un medio de Dios para prosperar a un incrédulo. Es raro, ¿verdad? En segundo lugar, no solamente le da una prosperidad para un incrédulo. Eso sirve, o esa prosperidad llamó tanto la atención a este hombre, que Dios le dio la oportunidad a Potifar de reconocer de dónde venía esa prosperidad. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, una vez más, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí el punto no es tanto el tema de la prosperidad,
sino que fue un medio para que Potifar conociera de dónde venía esa prosperidad. 2 veces se menciona el nombre de Jehová en este versículo delante de los ojos de Potifar. Potifar fue testigo del verdadero Dios. Todos los comentaristas están de acuerdo en decir que Potifar o este versículo está haciendo una referencia a que José de alguna u otra manera daba testimonio del Dios de sus padres ante Potifar. Por eso es que Potifar podía reconocer esto es del Dios de él. Y eso le llamaba la atención. Sí, todo le sale espectacular, le sale muy bien. ¿De dónde viene? No viene de Osiris, no viene de Ra, no viene de ninguno de los dioses. Viene del Dios de él. ¿Cómo sabe que es el Dios de él? Porque José le dijo. Porque José tuvo que haberle hablado, tuvo que haberle testificado del único y verdadero Dios, de Jehová. No solamente de mi Dios, no, de Jehová. Y este hombre reconoció eso. En segundo lugar, versículo 5 en adelante. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de el egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, no leí el versículo 4, disculpen. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo segundo que vemos, que Dios hace no solamente prosperar todo el trabajo que está haciendo José para beneficiar a Potifar, sino que le da una gracia especial para que Potifar confíe. Es una gracia de confiabilidad. No fueron las habilidades de José, ni tampoco fueron las palabras de José lo que llamaron la atención de Potifar y que Potifar pudiese confiar en él. No, fue la gracia de Dios en José. Hermano, fue la gracia de Dios en que José tuviera ese comportamiento. Fue la gracia de Dios en José para que fuera diligente. Fue la gracia de Dios para que José fuera esforzado. Fue la gracia de Dios para que José fuera disciplinado. Y fue la gracia de Dios para que José no se quejara de la situación. Fue la gracia de Dios para que José no cayera en autocompasión. Pobrecito yo, que fui desarraigado de mi familia. Usted no sabe lo que yo he pasado. No se quejó de la situación. No fue autocompasivo, sino que trabajó. ¿Cómo debía trabajar? Le servía al amo. Y era tanto así que José no dijo, pero todas las cosas me salen bien y Dios, ¿por qué bendice al otro por medio de mí? No. Él estaba tranquilo, hacía lo que le correspondía hacer y Dios usó eso para crear en el corazón de Potifar esa confianza sobre José. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios estaba con José? Número 1, hacía prosperar la casa de su amo y en segundo lugar, tenía un carácter confiable. Estas dos cosas, hermanos, es lo que el texto en el versículo 5 dice, la bendición de Jehová estaba en la casa de Potifar. Que le salieran las cosas bien y que fueron de un hombre, un carácter confiable, intachable, un hombre que yo puedo confiar absolutamente todas las cosas, no había otra respuesta que simplemente la gracia de Dios, la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Entonces, es la gracia que Dios dispensa en una persona para bendecir o para beneficiar alrededor. Esa prosperidad no era para José, era para beneficiar a su amo. Ese carácter no era para José, era algo que Dios usó para que José pudiese estar en mejor posición y pudiese bendecir al otro. Es decir, que tu vida
pueda ser de bendición a otros, que tu vida pueda beneficiar a otros. Esa es la bendición de Dios. La evidencia de que Dios estaba con José se debía a que José estaba bendiciendo a todos los que estaban a su alrededor. No es que simplemente él tenía bendición, es que él era el medio para bendecir a los demás. Así que aquí vemos entonces un cumplimiento parcial de la promesa de Dios en Abraham, que le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo mismo ocurrió con Jacob. Jacob, cuando huyó de Esaú, llegó a la tierra de Harán, en la parentela, ¿verdad? En la casa de Labán. ¿Y qué hizo Jacob? Prosperó, no él había prosperado en la casa de su suegro, Labán. Ahora, esa bendición, hermanos, es mucho más que una bendición material que estaba otorgando José allí a la casa de Potifar. No era solamente una bendición material. Potifar se estaba exponiendo a ver al Dios de José. Potifar podía reconocer no solamente la existencia de ese Dios por el testimonio de José, sino el obrar poderoso de ese Dios. Y podía ver la omnipotencia de ese Dios, la omnipresencia de ese Dios, porque dice que Dios hacía prosperar todas las cosas, tanto en la casa como en el campo. Tanto en la casa, en todos lados. Ese Dios está en todas partes. Hermanos, esto en términos matemáticos es un sine qua non de todos aquellos con quien Dios está. José fue de bendición a su alrededor, a su prójimo. Israel tenía que ser bendición a toda la familia de la tierra, así como tú y yo. Si tú tienes al Señor, si Dios está contigo, es para que tú seas de bendición a otros. ¿Cuál bendición? Material, no necesariamente. Es que yo le doy todo a mis hijos, yo le doy todo a mi familia, pero no conocen de Dios por tu boca. No conocen de Dios, o peor aún, por tu testimonio, por la forma en que tú te comportas. Tú lo que haces es blasfemar el nombre del Señor. ¿Eres tú realmente una bendición para tu familia? Tú podrías llegar a tus hijos hoy y preguntarles: hijos, ¿ustedes creen que yo he sido una bendición para ustedes? No de forma material, sino de espiritual, de guiarlos en el Señor, verdaderamente. Tú has sido de bendición a tu familia. Como esposo, tú has sido de bendición, de santificación a tu esposa. Tú has sido de bendición a tu esposo. Como padre, has sido de bendición a tus hijos, no para darle las cosas materiales, sino para instruirles en el camino del Señor, que ellos sepan de la existencia de Dios. ¿Eres una bendición para tu jefe? ¿Tu jefe confía en ti? ¿Eres una persona confiable? O para tus empleados, ¿eres una bendición para ellos? Ellos pueden decir que ven la gracia de Dios en ti. No, mi patrón o mi jefe o mi empleado realmente tiene muchas cosas, pero algo sí, es un hombre de Dios. Esta es una mujer de Dios. Yo conozco de Dios por medio de él. ¿Eres tú el medio de Dios o el medio que Dios está usando para bendecir la vida de otros, para que otros sepan de él? Es que ese es el punto, hermanos. Dios estaba con José para que otros conocieran de él. José era un instrumento nada más. ¿Tú eres el medio de Dios o te quejas de la situación providencial en que Dios te tiene? Te quejas. Dios estaba con José en medio de esa prueba, en lo bueno y en lo malo. Dios está allí y está usándolo para bendecir a su alrededor. Versículo 7 en adelante. Ahora vamos a ver la prueba de José en la casa de Potifar. La prueba de José en la casa de Potifar. Antes de finalizar el versículo 6, bueno, no lo hemos leído, vamos a leerlo. Dice:
y dejó todo lo que tenía en mano de José. Mire el carácter confiable que tenía José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Era tan confiable el hombre que solamente le restringió una sola cosa. ¿Qué? Que no comiera del mismo pan. Algunos lo interpretan diciendo que es literal, o sea, que le estaba prohibiendo literalmente que no coma de la misma mesa. O sea, tienes una dieta aparte porque eres un hebreo y nosotros no estamos, no podemos ligarnos, ¿verdad? Entonces, yo tengo una dieta especial porque soy un oficial, Es una forma de interpretar. La otra forma de interpretar es que es un eufemismo. Se está hablando de la esposa. Se está hablando de la esposa porque más adelante, en medio de esta tentación, José mismo dice, mi amo me ha dado todo y me ha reservado una sola cosa y eres tú. Pero independientemente de todo esto, ahora empieza la prueba al carácter de José. La prueba del carácter de José. Estar o que Dios esté con nosotros no implica que estemos exentos de situaciones difíciles. Más bien nos van a ayudar a acercarnos más al Señor. Ahí empieza la prueba. ¿Cómo empieza la prueba? Última parte del versículo 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuál es la causa de la prueba? Su belleza física. Su belleza física. Fue su aguijón en la carne. Juan Calvino, en su comentario hablando de esto, dijo lo siguiente: aprendamos a no desear grandemente esas gracias que pueden conciliar el favor del mundo, pero por el contrario, contentémonos con lo que se nos ha sido dado. Vemos a cuántos peligros están expuestos aquellos que sobresalen en belleza. Hermano, el Señor te ha guardado de muchos peligros. Nos ha guardado muchos peligros. ¿Sí? Así es. Gracias, Señor. Sí, el Señor nos ha cuidado muchísimo desde pequeño. Hay que ser agradecidos, hermanos, y aquellos, bueno, tienen una cruz allí que cargar. Pero el diablo es astuto y usa cualquier cosa simplemente para buscar que, en este caso, José ceda en esa condición tan elevada. En medio de la situación, Dios le ha dado una gracia increíble a José. Y en esta sección, Moisés se va a enfocar en cómo Dios demostró que estaba con José, pero de una forma diferente. No se nos dice que Dios estaba con José allí de forma textual, pero sí se nos dice que José sabía que Dios estaba con él. Es un asunto de su conciencia. Dios usa la conciencia para ayudarnos a recordar que yo estoy contigo. Para ayudarnos a recordar que Él está con nosotros. Esta tentación es importante estudiarla, porque sí son las maquinaciones del diablo, hermanos. Caer en una tentación, caer en el pecado no viene de la noche a la mañana, es un proceso. Y aquí vamos a ver 3 etapas que se dieron en la vida de José, que casi cae en esa trampa. 3 etapas para que no ignoremos las maquinaciones del diablo, hermanos. Número 1, en esa tentación, versículos 7 al 9, vamos a ver una provocación inicial. Una provocación inicial, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto, ahora vamos a enfocar la atención en el tiempo de la tentación de José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Se nos habla de la mujer de Potifar, no se nos menciona el nombre. No menciona el nombre, simplemente la mujer de Potifar. Vemos que es una mujer que es insinuosa, es una mujer sensual en el sentido de que se deja llevar por sus sentidos, por su vista. Ya se nos ha dicho que José era de hermoso semblante y bella presencia.
Del resto de Génesis no se nos dice alguien con estas características, excepto su mamá Raquel. O sea que era una persona muy bien parecida. Ahora, dice el texto que la mujer puso sus ojos en José y quería tomarlo. Ya sabemos cuáles eran las intenciones, ¿ok? Es la mujer del amo y por lo tanto no podemos suponer que es una mujer fea, ¿sí? O por lo menos no era mal arreglada. Recuerden que en ese tiempo, o bueno, siempre ha sido así, las personas de alta jerarquía, sus mujeres son un trofeo, son algo para exhibir. Así que debemos suponer que era una mujer que tenía su atractivo, tuvo que haber tenido su atractivo. Ahora, esta mujer es una mujer insinuosa, una mujer desleal, pudo tener una belleza física, pero delante de los ojos de Dios era mujer horrible. Porque no es la apariencia física, es el carácter. Una mujer desleal, presuntuosa, es una mujer ramera en su corazón, como Proverbios 7. Esa es la mujer que tenemos acá. Ella no solamente se le acerca a José para para pedirle, ella se le acerca a José para mandarlo. Acuéstate conmigo, duerme conmigo, es una orden. A lo que José empieza a lidiar con esta tentación. En una primera etapa, en esta etapa inicial, una provocación inicial, José empieza a argumentar con el tentador. Empieza a argumentar con la tentación. Y eso es una forma válida comenzando una situación. Argumentar, ¿y qué argumentaba? Con la palabra de Dios, tal como nuestro Señor Jesucristo en su tentación en el desierto. Cada vez que se le aparecía Satanás para darle una cierta tentación, respondía con la palabra de Dios. Escrito está. Aquí José vemos cómo él empieza a argumentar para decir no. Él hubiese dicho no inmediatamente, pero él empieza a argumentar porque, en primer lugar, debemos entender que ella es su jefa. Y él no quiere estar mal con sus jefes. Versículo 8. Todo lo que él dice está basado en esto, hermano. Él no quiso. Palabras más, palabras menos que pudo haber dicho José. El punto es que todo lo que decía José es porque albergaba en su corazón. Él no quiso. ¿Por qué José terminó bien en esta tentación? ¿O no terminó cediendo a la tentación? Porque desde el primer momento no quiso. Es un asunto del corazón. El que cae es porque lo buscó. El que cae no es un asunto fortuito. Lo quiso. Yo le he dicho a algunos hermanos que a veces no sabemos pedir perdón. A veces cuando pedimos perdón a alguien, incluso al Señor, a veces decimos, bueno, perdóname si te he ofendido. Perdóname si te he fallado. Perdóname si, con un condicionante. La persona está diciendo como, bueno, probablemente no hubiese pasado. Cuando uno pide perdón, uno debe entender que uno realmente cayó con todo. Como decimos, cayó con los kilos. Completo. ¿Cómo se pide perdón? Perdón por ofenderte. Perdón por fallarte. Perdón por haberlo hecho. Porque eso implica que yo lo quise hacer. Al final hay que reconocerlo. Sí, fue mi culpa. Fue mi culpa. Y entonces José empieza desde el corazón a hablar con esta monstruo. He aquí, le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en mi casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. Palabras de agradecimiento por su amo. Número 1, no quiso fallar. Número 2, fue agradecido con todo lo que había hecho su amo por él. No se olvidó
de cómo su amo lo había tratado. Hermanos, era un esclavo. Su sueño se supone que era ser mayor incluso que sus hermanos, pero era un esclavo. Él pudo haber visto la oportunidad de, oye, de ver a la mujer, ¿será que este es el medio de Dios para yo alcanzar? Pero era algo ilícito. Él, no voy a hacerle esto a mi amo. Lealtad. Lealtad. Un hombre que fue agradecido. No se quejó de la situación desde un principio y cuando se le presentó el momento incluso para poder hacerle algún daño a su amo, ¿verdad? Como método de venganza, no. Fue un hombre agradecido en su corazón. No se quejó nunca de la situación, fue agradecido con su amo, pero sobre todo, la pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este grande mal y pecaría contra Dios. En medio de su argumentación, él trae a Dios, porque él tiene una conciencia de la presencia de Dios con él. Él lo sabía. Y hablando con esta mujer le dijo, no voy a pecar contra Dios. No quiso, tenía un corazón agradecido, en medio de las circunstancias tenía un corazón agradecido al Señor y no quería ofender y fallar al Señor. Dios está contigo. ¿Cómo lidias tú con las tentaciones? Dios está contigo. ¿Tú te olvidas de Dios en medio de una situación como esta? Segunda etapa, versículo 10. Hablando ella a José cada día hablaba ella con José. Me perdí aquí. Versículo 10. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. La segunda etapa es el acecho constante. Hay una insinuación incipiente o inicial y luego un acecho constante. La mujer no se quedaba tranquila, era resiliente, intensa, insistente. Muy bien. Era una mujer bastante insistente, era una gotera continua. Ella quería socavar los cimientos de la fe de José, pero al final él no quiso. Y cada cosa no escuchaba. No escuchaba. No es no. Pero eso escaló hasta la tentación final, versículo 11 en adelante. La tentación final es la tercera etapa. Mira que hay un progreso, hay un increciendo en las tentaciones. Inicial, una cosa constante y luego hay una cosa cumbre. ¿Sí? Versículo 11, perdón. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Qué extraño. Bueno, extraño parece para José, pero esto estaba premeditado. Esto estaba planificado. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Aquí hay una situación de violencia. Entonces él... Pero ya yo te dije que no. ¿Por qué insiste? No seas así, vale. No, él no le habló. Él no reprendió al diablo. Él dice que huyó, corrió. No era momento de argumentar nada. Ya lo que tenía que decir lo había dicho. Ya cuando tenía que decir que no lo había dicho, pero ya era insuficiente. Tenía que huir, tenía que actuar y dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella estaba dispuesta, todo estaba arreglado, nadie se enteraría, ni su amo se enteraría, mucho menos la familia de José se enteraría porque él estaba bien lejos, él estaba en otro país. ¿Quién se va a dar cuenta que yo hice esto? Hermanos, estaban ellos dos, estaban la mujer de Potifar, estaba José, estaba el Señor.
Ella pensaba que ellos estaban solos. Pero aquí está el Señor. Es el primer testigo en esa soledad. Es el primer testigo. Y hoy tú y yo sabemos lo que ocurrió en ese momento, en esa casa. No nos comemos el cuento de la mujer de Potifar porque Dios da testimonio de lo que realmente pasó. Tú puedes tapar cosas en tu vida, pero Dios lo sabe todo. Y Dios va a sacar a la luz muchas cosas. Ella empieza a hacer es muy injusta. Empieza a desacreditar a José delante de los siervos, pero Dios reivindica a su siervo y hoy 2000 años después sabemos lo que realmente pasó. Porque Dios estaba con José. Dios estaba con José. La evidencia de que Dios estaba con José es por la conciencia que tenía José de la presencia de Dios en ese momento tan álgido. Él venció la tentación porque él se santificó delante de otros. Él trajo el nombre de Dios delante de otro y eso lo salvó. La prueba la superó porque Dios estaba con él y él estaba con Dios. ¿Cómo es tu relación con el pecado? ¿Cómo es tu lidia con el pecado y con las tentaciones? ¿Es evidente que Dios está contigo o tú te has alejado de Dios? La presencia de Dios estaba con José para guardarlo del pecado, hermanos. Para guardarlo del pecado. No coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. No creas que vas a salir ileso. Terminemos viendo nuestra última parte. Versículos 13 al 23, en una sección larga, pero vamos a resumir en algunas cosas. ¿Qué pasa aquí en esta sección? Bueno, queda la mujer de Potifar despreciada, por supuesto, herida en su orgullo, y ella empieza a desacreditar entonces a José. Empieza a dar falso testimonio en contra de José. A calumniarlo, es la palabra. Empieza a calumniar a José delante de los demás. No solamente eso, lo empieza a calumniar y busca de que otros también la apoyen. Son acusaciones injustas. ¿Cuál hija del diablo? ¿Cuál hija de Satanás? El acusador. Esa es la mujer de Potifar. Ella es una hija del diablo, está acusando de forma injusta a la simiente de la mujer. Y en todo eso, ¿verdad? Porque ella empieza a echar su cuento, ¿verdad? De lo que supuestamente pasó, pero ella se queda con las evidencias en la mano esperando a su esposo. Ay, me quiso deshonrar, pero le echa la culpa al esposo. Tú que hiciste esto, tú lo trajiste, es tu culpa. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Algunos piensan que esto que se encendió el furor no era porque le estaba creyendo, sino porque le estaba echando la culpa. Sea lo que sea, Potifar, hay algo interesante. Esto se pagaba con pena de muerte, si era verdad este asunto. Potifar como que no le creyó mucho. Sabía su ganado. Potifar pudo haber dicho que le corten la cabeza. Pero había una gracia de Dios en José que Potifar prefirió dejarla en la cárcel, en su propia cárcel, por cierto. En la cárcel de su propia casa. Pero ahí está José, está en la cárcel, ha descendido peor en su estatus, de ser un hombre libre a ser un esclavo. Y ahora de ser un esclavo y actuar correctamente y lealmente delante de los ojos de Dios, ahora le va peor. ¿Pero acaso Dios no estaba con José? ¿Será que Dios lo abandonó? ¿Será que Dios es injusto porque José hizo lo correcto y Dios no le está recompensando? No. Aunque haya empeorado su situación, el texto dice enfáticamente, versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José.
Aún en la peor situación, Dios estaba con José. No era una situación agradable, no era una situación deseable, pero actuar correctamente delante de los ojos de Dios a veces requerirá que suframos persecución. A veces requerirá que seamos calumniados. A veces vendrán injusticias, así como le pasó a Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones. Así como le pasó a los amigos de Daniel, que lo terminaron echando a un horno de fuego. Pero ellos fueron leales, fieles al Señor. Que Dios esté contigo no significa que vas a ser librado de consecuencias que parecen ilógicas. No, pero lo que sí significa es que Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. El punto es si tú estás con Él. Estas cosas o esta circunstancia, una nueva circunstancia, ahora está en una cárcel, está preso. No significa que Dios lo ha abandonado. Más bien es un medio donde Dios va a seguir manifestando más su presencia delante de él. Versículo 21 en adelante. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Se repite nuevamente el tema del carácter de confiabilidad en José como una gracia de Dios. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová y termina otra vez con el tema de prosperidad para otro, para que el otro, ese era el trabajo del carcelero, ¿no? Entonces ahora, qué bendición, el otro está haciendo mi trabajo. Pero lo cierto es que estaba bendiciendo a otros. En una condición peor que la que tenía, no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Fue esclavo, fue un muchacho libre, fue un buen hijo con sus errores, pero fue un hijo amado por su padre. Cuando estuvo esclavo, fue el mejor de los esclavos. Y cuando descendió a ser un preso, fue el mejor de los presos, por la gracia de Dios. ¿Te quejas tú de la situación que Dios te tiene? Pídele al Señor que te dé la gracia para responder piadosamente en esa situación. La evidencia de que Dios estaba con José es independiente de las circunstancias de José. Dios guardó el corazón de José para ser un hombre íntegro en las buenas y en las malas, para bendecir a su alrededor y para santificarse delante de otros para la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, Dios está con su pueblo en las buenas y en las malas. ¿Para qué? Para que en primer lugar seamos de bendición a otros. Para eso es que Dios está contigo, para que tú seas de bendición a otros. Es decir, para que otros conozcan de Dios por medio de ti. Y en segundo lugar, para que tú te santifiques delante de otros y des la gloria al Señor. Dios no solamente estaba con José, sino que José mismo estaba con el Señor. Su mente, su conciencia estaba arraigada al Señor. A pesar de las circunstancias, él era agradecido al Señor. Israel debía aprender eso también. Recuerden que ellos son la audiencia original. Ellos tenían que aprender a saber que su responsabilidad como pueblo de Dios era en primer lugar ser de bendición a las otras naciones para que las otras naciones conocieran del Señor y que ellos eran un pueblo santo delante de las otras naciones. Lo mismo te pide el Señor a ti, que tú seas de bendición a otros, que otros puedan llegar al conocimiento de la fe, no solamente por cómo te comportas, sino porque tú hablas, porque tú predicas al Señor y tu comportamiento respalda eso, pero también para que tú te santifiques delante de otros y ellos vean la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? Bueno, hay tres cosas por lo menos. Número uno, siempre vamos a ver que José es un tipo de Cristo.
Cristo es mejor que José en todo. Cristo es mejor que José. Hay un movimiento en la vida de José que es un doble descenso. Pasa de estar libre a estar esclavizado. Y pasa de estar esclavizado a un descenso peor. Ahora a ser preso. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Estando en su gloria, al lado del Padre, el Hijo unigénito del Padre descendió y se encarnó. Se humilló por nosotros, tomando forma de hombre, forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero así como José, estando en esa condición tan paupérrima, glorificó al Señor y Dios lo exaltó para literalmente salvar al mundo entero de una hambruna, lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. Estando en la condición más baja, fue obediente y Dios lo exaltó para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que todo aquel que vea a Cristo, que está exaltado a la diestra de Dios, no sea salvo de una hambruna, sino que sea salvo de la ira justa de Dios. En segundo lugar, José fue probado en un área muy sensible para el joven, el área sexual, y venció por la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo y venció, mejor que José. Dios estuvo con José. Es verdad, la Biblia lo dice. Si fue cierto en el Antiguo Testamento, ¿cuánto no será, hermanos, en el nuevo y mejor pacto? En un pacto donde dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Por qué dudas de que Dios está contigo? Hay tiempos difíciles, sí, Dios está contigo. No solamente eso te debe consolar, hermanos, también te debe llenar de temor para santificarte delante de otros. Termino con este poema, hermanos. Es un poema famoso de un hombre que soñaba que estaba caminando en una playa, a la orilla de una playa en la arena con el Señor Jesús, y veía siempre las huellas, 4 huellas, 2 correspondían a él y 2 huellas correspondían al Señor. Y en medio de la caminata ambos iban y empezaba a ver episodios de su vida. Y luego cuando había episodios tristes o bajos en su vida, él miraba atrás las huellas y veía que en esos episodios solamente se marcaban un par de huellas. Así que este hombre preguntó y dijo, Señor, dijiste que una vez que yo decidiera seguirte, tú me acompañarías hasta el final. Pero noté que en los momentos más tristes y difíciles de mi vida, solo había un par de huellas en la arena. No entiendo por qué. Cuando más te necesitaba, me dejaste. A lo que el Señor le dijo, mi precioso hijo, te amo, nunca te dejaré y nunca te he dejado. Durante tus pruebas y tribulaciones, cuando solo viste un par de huellas, es porque yo te tenía cargado. Hermanos, no dudes que el Señor está contigo. No lo dudes. Es un asunto del pacto de Dios. Es el nombre interpuesto de Dios delante de nosotros. Pero tú estás con Él. Tú estás con Él hoy. Tú estás en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a saber que en Cristo lo tenemos todo, hermano. Para que tú seas bendición a tu familia, bendición a tu prójimo y para que tu vida cada vez se santifique para la gloria de Él. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este episodio que nos permites ver tu gloria y tu gracia, Señor, manifestado en José, pero también, Señor, prometida a nosotros. Ayúdanos a ser de bendición a nuestro alrededor, a tener testimonio de ti a nuestro alrededor y ser santos, Señor, delante de otros, para tu gloria, Señor, que nuestra vida realmente redunde para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.